Presentar ahora a una especialista que yo aprecio mucho, que es María Fernanda, y ella nos va a hablar de un tema que por eso a Caro la mandamos a pasear un poco por el canal, porque es un tema muy delicado, es un tema que no es fácil sobrellevar. Es un tema que no es nada fácil de sobrellevar, pero es necesario que todos podamos hacer este proceso de manera correcta, que es cómo superar la pérdida de un familiar o alguien muy cercano. Yo le agregaría a alguien muy cercano Querido. a uno, muy querido. María Fernanda, bienvenida, mujer. Buenos días. Hola Pablo, Sara, feliz día, rico estar aquí con ustedes. Bueno, antes quiero felicitar a Sara por afirmar ese amor, estabas preciosa, linda, así que bueno, te deseo muchas bendiciones para ese nuevo camino que tomaste. Gracias, mi reina, qué bello. Y estaba apasionada María Fernanda porque se casó de rojo, o sea, el amor le brotaba. Hermosa. Estaba tan enamorada que ella no quería otro color, ella quería uno que le simbolice el amor y la Eso. pasión, y ahí estaba de rojo. Gracias. Es que ella es fuego, o sea, ella es así, no podría haberse casado de otra manera, Tan está bella. perfecta para Siete. ella, su energía, su luz es eso. Gracias, 7 mi amor. invitados en la casa y 2 eran bomberos del fuego que es ella, así se casó. Pablo, ¿qué habla? Hermosa, muy bonita. la Gracias, verdad. mi reina. Bueno, sí, chicos, hoy vamos a hablar de un tema que es muy difícil porque a más de 1.100 familias les está tocando en nuestro Panamá a raíz de la epidemia del COVID-19. Y la verdad que cuando tenemos una pérdida de un ser querido, pues es una experiencia que no hemos vivido antes o no en la mayoría de los casos y no tenemos una referencia para poder sentir qué es este dolor físico y emocional que se está sintiendo. Entonces se entra en un estado de shock. Porque toda su realidad, todo lo que conocía al perder a ese ser querido, se le mueve el piso. Entonces, estas emociones y sentimientos que generan ese cambio les produce miedo, ira, rabia, dolor, una impotencia, y empiezan a cuestionarse muchísimo de por qué me está pasando esto, por qué tuvo que morir, por qué se fue así. Y ese cuestionamiento genera tanta ansiedad y tanto dolor que empieza a consumir todas las energías y toda la data vibratoria de su ser empieza a bajarse, deprimiéndose mucho más. Y por eso es muy importante poder hablar de las diferentes etapas que tiene el duelo. No siempre a todos les va a pasar esas etapas, ni no todos lo van a sentir de esa manera, pero los estudios han demostrado que generalmente las personas pasan primero por un proceso de negación. Esto no puede estar pasando, mi ser querido no falleció, esto no me puede estar pasando a mí, y entran en ese conflicto de emociones, con esa defensa de protegerse y generar un muro para que no duela tanto. Después pasa como una etapa de ira, de rabia, que inclusive muchas veces esa ira, esa rabia que no sabemos manejar, la expresamos con las personas que están alrededor de nosotros, porque como no sabemos manejar esta emoción, pues simplemente la ira la expandimos. Entonces necesitamos como que generar conductas destructivas, porque es la manera en que nos autocastigamos por el dolor y por la sensación de pérdida que estamos teniendo. Entonces nos podemos estar afectando, no durmiendo bien, no alimentándonos bien, llorando mucho, sintiendo esa rabia y ese dolor. Entonces eso realmente eleva mucho más las emociones y va generando que el ambiente que rodea a la familia que está sufriendo esa pérdida se vuelva mucho más pesado y mucho más difícil de manejar. Después de esa etapa de negación, de ira, viene como una etapa de negociación, como de entender que no puedo estar culpando a los demás por lo que sucedió, de aceptar las emociones que estoy sintiendo, que es un momento de dolor, que es un momento de pérdida, que también tiene que ver mucho con las creencias, ¿no? Y no estoy hablando de religiones, porque pues obviamente ahí ya entraríamos a un tema mucho más extenso para hablar, pero sí, de acuerdo a tus creencias, ese dolor y esa pérdida va a ser o más difícil o más fácil de poder ir superándola. Porque cuando sientes que la pérdida del ser querido es definitiva y se va y ya no existe y no hay ningún vínculo con esa energía de ese ser, pues tu pena va a ser mucho mayor. Pero cuando tú sientes que la muerte no es un
rotundo fin de energía con esa persona, sino que es una evolución en tu creencia, ya no la ves en el plano físico, pero sí en el plano energético y la puedes sentir. Prueba de ello es que hay muchas personas que han fallecido, por ejemplo, y han sido donantes de corazón y después los familiares se enteran, que se supone que no deben, pero algunos ya han hecho esos procesos y se enteran que esa persona tiene el corazón de su hija o de su madre o de alguien que lo donó y sienten esa energía y esa alegría de ese ser que perdieron, y esa persona inclusive empieza a sentir o a tener patrones de ese ser que, digamos, ha fallecido. Eso ya está demostrado con diferentes estudios. Así que después de ese proceso de entender, de poder asimilar las emociones y los sentimientos que nos está dando esa pérdida, viene como un proceso de negociación con uno mismo para dejar de culpar, para dejar de sentir este peso y esta tristeza profunda y empezar a negociar con uno mismo esos pasos que nos van a enfocar en una meta para salir y entender que eso ya no lo podemos controlar, que no depende de nosotros, que ya es una realidad y que nosotros tenemos un propósito en esta vida y cada propósito es individual. Las personas que fallecieron con el dolor y nuestro egoísmo de no entender por qué lo hicieron, cumplieron su propósito y su misión y por eso evolucionaron. Y eso es una manera muy bonita de poder sanar el dolor. Nosotros mismos tenemos que sernos responsables de ese dolor y de sentir que después de ese proceso de la pérdida, nosotros tenemos que continuar con un legado, tenemos que continuar con un propósito, tenemos que continuar con una meta para poder ser mucho más resilientes a la capacidad de superar esas circunstancias de dolor. Y eso es lo que nos va ayudando a que en la etapa de negociación ya pase una etapa de depresión, que es la normal, en donde hay mucho dolor, mucho llanto, pero ya empezamos a no culpar a nadie y tener áreas de negociación para mejorar. Y finalmente pues nos llega una etapa de aceptación de mi ser querido no está, pero está su energía, está su legado, está su amor, está todo lo que ese ser dejó en nosotros. Entonces es como un paso a decir, así no lo vea físicamente, en mi corazón, en mi energía y en mis creencias de que todos somos uno y que todos somos energía, está de una forma no presente, no en cuerpo, pero sí con su luz y con su amor. Y yo creo que eso es una manera muy bonita de poder manejar estos procesos de dolor. Wow, sí, está que nos quedamos en la carita de Sara también. Es que todos, creo que a todos nos reflejó, todos tuvimos la pérdida de alguien querido, o sea, más o menos, yo no voy a cuantificar la calidad la cantidad de sufrimiento de nadie, pero todos hemos sufrido la pérdida de alguien y hemos pasado por procesos así. Yo creo que no es fácil llevarlos en este orden, que creo que es el proceso más orgánico y más correcto de hacerlo. Y ahí es donde yo voy a ir a mi pregunta, que es a las etapas iniciales, cuando uno recibe este shock. A mí me ha pasado, he perdido más de una persona muy querida y he tenido procesos totalmente diferentes en las diferentes veces que me ha tocado. A mí me ha pasado, en una de las últimas pérdidas fuertes que tuve, que el shock que me dio fue tal que los procesos se me desajustaron totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Mi etapa de incredulidad era permanente durante mucho tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Uno vive en un piloto automático, lamentablemente, donde se pone una armadura, le permite sobrellevar la vida, hace lo que tiene que hacer como obligaciones, no se involucra con las emociones que le generan mucho sufrimiento. De esa manera se mantiene estable, es un bálsamo, pero uno tiene un agujero así por ahí en el pecho que no se hace cargo. Y esto es lo que a mí me había pasado con esto durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a hacer ese trabajo introspectivo, empieza a encontrar dolor y sale ira en cualquier lado, y empieza a estar enojado con otras cosas y se vuelve una persona por momentos hasta mala, hasta oscurece el ser de uno mismo por momentos. ¿Por qué? Porque tiene resentimiento, empieza a buscar culpables donde no hay. Y eso pasa, el shock a veces es tan grande que uno no puede hacer esto de manera orgánica. Yo quiero saber cómo uno puede identificar que esto le está pasando y tratar de atacarlo en cierta forma para ordenar un poquito los procesos. Sí, Pablo, tienes mucha razón. Realmente es muy difícil decir que todo este protocolo de etapas, si se puede decir así, va a ser igual para todas las personas, porque eso tiene que ver mucho con el vínculo emocional del ser querido que estás perdiendo. Es diferente
el sentimiento de una relación de mucho tiempo a una relación mucho más corta. No significa que duela menos, pero sí tiene etapas diferentes de acuerdo a la emocionalidad de la relación y el vínculo que tengas con esa persona. Así que muchas veces los procesos se dan de manera diferente, así como sanarlos. Las investigaciones dicen que, por ejemplo, el dolor del duelo pues va a permanecer toda la vida contigo, porque una madre, por ejemplo, que pierde un hijo, es algo que pues va a llevar toda su vida, pero la forma de manejar su terapia para poder vivir en el aquí y en el ahora sin el dolor, con la aceptación de que eso fue lo que tuvo que vivir y aprender de ello, pues es lo que le va a permitir que el dolor pueda sanarse de 1 a 2 años o que sea mucho más largo. Pero generalmente el dolor más fuerte, la aceptación, nos toma entre 1 y 2 años para poder entender que ese ser vino, cumplió una misión y ya no está de cuerpo físico, pero sí está su energía, su legado, lo que nos dejó. Y por eso es muy importante tener como procesos del duelo, poder aceptar los sentimientos, no pelear con uno mismo, porque lo que Pablo decía, a veces uno culpa, pero es que también la culpa a veces es con uno mismo. Y esto es lo que ha dado un poco, retomando la pandemia, las personas que en este momento han perdido un ser querido en el marco de la pandemia por su COVID-19, tienen una pérdida mucho más dolorosa que un proceso normal en donde te permiten estar y acompañar al ser querido hasta el final. Las personas que están sufriendo en este momento esta pérdida por COVID-19, pues no han tenido la oportunidad de tener un duelo con su ser querido, de poderlo acompañar, y eso genera una culpa y una impotencia de por qué no lo pude ayudar, por qué no estuve con esa persona, por qué no pude hacer algo por esa persona, y esa culpa es la que genera más dolor y más peso y baja más la data vibratoria, enfermándonos física y emocionalmente, ¿no? María Fernanda, de hecho acabas de mencionar algo que sí quería comentar, y es que definitivamente hay una gran diferencia también cuando hablamos en cómo fallece ese ser humano. Creo que eso influye muchísimo también. Para hablar claramente, hay enfermedades, como quien dice, mentalmente te vienen preparando a que esto puede pasar, como hay situaciones de que hoy estoy sonriendo contigo y mañana ya no estás. Entonces se vuelve lógicamente un caos y bastante complicado poder manejar, como lo has mencionado, el proceso, el orden de la etapa, que sería lo más sano y saludable para uno mismo y para todos los que te rodean. Sin embargo, también yo leí una vez, y esto suena un poquito fuerte, pero es la realidad cuando lo vemos más allá, de que estamos acostumbrados a pensar que cada persona nos pertenece, que es de nuestro, como de nosotros, como si fuésemos dueños de esta persona. Y hablamos de parejas, de padres, de hijos, de todo. Sin embargo, son personas que nos han prestado o que están transitorios, como siempre lo hemos mencionado, ¿no? Y que prácticamente vienen a ser, como bien lo mencionaste, un propósito o ser compañeros de vida para sobrellevar un camino y demás. Entonces, como no estamos acostumbrados a verlo de esa manera, lo vemos como algo que nos pertenece, que nadie nos puede quitar. Entonces, ahí viene también esa lucha entre las preguntas, por qué pasó. Y lo peor es que cuando nos llenamos de tantas preguntas, se vuelve definitivamente un caos dentro de uno mismo. Y tú dices, ¿cómo voy a manejar esto? Y sí, hay reacciones totalmente distintas. Y yo nada más, bueno, agregando a esto, quería compartir que conozco una persona, una amiga que de hecho admiré muchísimo cuando perdió a su padre y a su hermano. Podría mencionar que no en un tiempo muy lejano. Sin embargo, ella me contaba que su papá la estaba preparando a ella. La comunicación, lo que le decía, precisamente en esa frase que tú mencionaste de que no era que había un fin, sino que iba a estar bien, que estuviera tranquila, que iba a otro mundo y que se iban a volver a encontrar. De una forma tan hermosa que yo siento que eso te brinda a ti paz. Y eso de verdad que es un trabajo que hay que ir armando, y a veces uno no está preparado, porque digo, para esto nunca se va a estar preparado. Así es. Tiene que ver mucho con nuestras creencias. Hay comunidades indígenas, por ejemplo, que celebran la muerte porque es una manera de poder trascender espiritualmente, porque ya hemos cumplido un propósito en el que aprendimos y podemos evolucionar. Entonces, como nuestras creencias de pérdida son de dolor y así nos lo han inculcado desde muy pequeños, sentimos que no estamos preparados para ese cambio y sentimos como que es personal y que nos quitaron una parte de nosotros al habernos quitado ese ser querido en un plano físico.
posiblemente cuando cambiamos esas creencias y nos permitimos verlo de una manera diferente es cuando empezamos a sanar, cuando empezamos a ver que hay cosas que no dependen de nosotros, que no podemos controlarlos, pero que sí podemos controlar y manejar la forma en que las veamos, cómo nos tratemos con compasión, con amor, que no seamos tan severos, porque muchas personas ante la muerte se culpan y se empiezan a sabotear y a lastimar de diferentes maneras. Entonces, por eso es muy importante que el amor y la compasión para sanar esas heridas de dolor sean desde el lenguaje de amor hacia uno mismo. Qué lindo eso, María Fernanda, porque yo creo que cuando una persona tiene una enfermedad o algo, uno tiende a culparse, sea cual sea el desenlace, porque uno siempre cree que podría haber hecho más, podría haber acompañado más, en lo que sea. Pero también hay que entender que somos seres humanos y dentro de la capacidad de cada uno está transitar estas situaciones de dolor, por ahí incluso previas a una pérdida, y no todos nos manejamos de igual manera. Yo soy una persona que se impregna mucho, o sea, soy una persona que absorbe mucho si hay una energía que es fea, o sea, por eso me voy de los lugares donde no me gusta. ¿Y qué pasa? Cuando hay un lugar de mucho sufrimiento, yo absorbo ese sufrimiento. Entonces, ¿qué me pasa? Me cuesta acompañar a personas en lugares así. A mí me cuesta ir a... No, por ejemplo, tengo una debilidad terrible que es ir a los hospitales donde hay niños que la están pasando mal. Nos tocó ir al hospital de niños en un programa que yo estaba antes y yo salí devastado de ahí. Pero devastado que... O sea, terminé con vómitos, con diarrea, o sea, físicamente. ¿Por qué? Porque ese dolor es muy grande lo que hay adentro. Entonces, no todas las personas somos iguales. Y quererse a uno, ser empático con uno, tratarse con amor, también te permite como abrir el principio a estos caminos y hacer el proceso de manera sana y ordenada también. Creo que es importante. Claro. Y sabes que es muy importante también con las personas que te rodees. Hay personas que posiblemente pueden maximizar tu dolor y ponerte en un papel de víctima, pobrecita, tú, pobre, y eso realmente baja más la alta vibratoria, y hay personas que te animan a recordar a ese ser querido con todas sus bondades, con todas sus fortalezas, con todos los aprendizajes que ese ser te dejó y cómo influyó en tu vida. Entonces esa es una manera más sana de acompañar a esa persona que está en el proceso de duelo. También hay cosas como que ser conscientes de cuidar la salud, no descuidar la parte de alimentación, de la parte física, de estar, no, porque pues la depresión produce sueño, no te dan ganas de hacer nada, estás con tu pena, y sí, hay un momento en que tú tienes que dejar fluir esas emociones, sentirlas. Si es un momento de llorar, no juzgarte, porque cuando te empiezas a juzgar, empieza un proceso de ansiedad y estás oponiéndote a esa realidad y aceptar el cambio. Entonces, cuando ya fluyes, lloras lo que tienes que llorar, sientes lo que tienes que sentir, reconoces esos sentimientos, esas emociones en ti, ya puedes empezar entonces a ver fotografías, reconocer a esa persona, hacerle un tributo a esa persona. Hay unas terapias muy bonitas en donde se siembra un árbol en honor a esa persona, o se hace una escultura, o se hace una canción, depende del artista que te sientas, o el recurso que tu corazón sienta para poder mantener viva esa energía de esa persona, para aceptar que físicamente no lo vas a tener, pero depende de ti esa energía como la quieras ver y como la quieras transformar. Porque, reitero, todos somos uno y todos somos energía, y nuestras creencias nos hacen que la pérdida sea mucho más difícil de procesar, pero cuando cambiamos esas creencias a entender que venimos a aprender, a que tenemos un propósito de vida, que venimos a ser mejores seres humanos y que las personas que se van es porque ya han cumplido esa misión y pueden ascender, pues obviamente nos facilita eso, ¿no? También es muy bueno y decir que si no puedes con esa depresión, con ese dolor, es muy importante acudir a un profesional de la salud, a un psicólogo, para que te pueda ayudar a pasar esos pasos, o con terapias de amor en donde pues realmente tú sientas que estás compartiendo ese dolor con alguien que te pueda permitir ayudar a procesar esta información. Correcto, precisamente eso era lo que quería pues agregar también, que a veces cuando estamos en ese proceso de dolor bastante fuerte, creemos que una segunda persona, una tercera persona no nos puede ayudar y pensamos que es como que invadir nuestra vida, nuestro territorio, o nos hace sentir como si estuviésemos, qué sé yo, locos en tomar esta decisión, en buscar ayuda. Yo creo que este punto es muy importante porque cuando estamos en un dolor tan grande, a veces nos bloqueamos y decimos,
no necesitamos ayuda de nadie y realmente estamos teniendo un problema en cómo estamos manejando la situación. Entonces, me alegra también y me ha encantado el hecho de las personas que te rodean, porque esas personas que te rodean también pueden influir en que tú tomes la decisión de buscar ayuda. Porque a veces creemos que el amiguito o que la persona que está siempre con nosotros es la persona idónea para decirnos lo que tenemos que hacer. Y no siempre es así, ¿sabes? Porque puede empeorar, como bien lo mencionas, la situación. Así que estoy full creyente de que de verdad hay que buscar ayuda también cuando ya tú consideres que es necesario y que te estás descuidando. Porque ese hecho, hay personas que les da por no comer y otras por comer de más. A mí me parece, ambas son peligrosas. A mí me parece bien, o sea, me gusta la parte esta de que es como un poquito desde dónde uno ubica lo que está pasando, ¿no? Si uno, la persona que viene y te dice, me gustó la frase exacta de, ay, pobrecita Sara, lo que está pasando, pobrecita, yo estoy induciéndote a que sigas sufriendo. Exacto. Y por ahí tu proceso va por otro lado. Entonces, es uno ver cómo puede ordenar lo que a uno le está pasando. Ser fuerte tampoco es no hacer el duelo, o sea, es importante entender que la vida sigue, por eso hay que comer, por eso hay que seguir con las actividades que uno tiene. Hay que ser consciente de que uno no es la misma persona antes y después de lo que pasó, hacer su duelo, porque a mí me toca atravesar esto como artista principal con lo que está pasando en mi vida personal, y es importante, yo siempre trato de transmitir lo mismo, de llorar lo que uno necesita llorar, de seguir con la vida, de no detenerla, y es lindo también, María Fernanda, ir un poquito a lo que dijiste al principio, es hacer homenajes de la situación cuando uno puede ir avanzando en sus procesos de otra manera, es entender que tienes una presencia tal vez permanente, omnisciente que antes no tenías, tienes a alguien contigo energéticamente de otro lugar, digo, al ser humano no le va a llenar, necesita el contacto físico, pero lo tienes, y cuando uno puede avanzar en esa etapa de trascendencia, va encontrando su horizonte y va ayudando su duelo de otra manera. Me parece que eso es importante también. Totalmente. Mira, yo entendí eso en el momento en que a mí me dio el paro cardíaco y estuve clínicamente muerta, cuando gracias a Dios pues me revivieron y pude estar con mi familia, pude entender que realmente los procesos de muerte nos las enseñan de una manera muy trágica de dolor, y que a raíz de eso que me pasó, yo traté de decirles a mi familia que la muerte era una evolución y que era muy bonito saber que uno podía cumplir su meta, su propósito de vida en este plano, en esta tierra, y saber que ya después pasa a una energía diferente, y cuando lo vemos así, el dolor cambia y nuestra energía en relación a ese duelo cambia. Y es muy importante también respetar las creencias, respetar obviamente que no todo el mundo puede compartir esta idea de lo que viví posiblemente, y su duelo pueda ser diferente, pero es muy importante que cada ser que está viviendo una pérdida tiene un proceso en donde él es responsable de sanar su duelo, y que él mismo pueda crear las propias palabras para entender a él cómo le afecta ese duelo, cómo va a cambiar su vida con esa pérdida y qué puede hacer él para transformar ese dolor en ese tributo a ese ser que ama y que lo perdió, pero que él tiene ese propósito de vida de continuar y de seguir haciendo un legado. Entonces es respetar, no tener juicios, sanar desde el corazón y siempre desde el amor. Totalmente, María Fernanda. De hecho, pues en toda nuestra conversación, en efecto, hiciste hincapié en que el proceso pues, de duelo y de pérdida de un ser humano durante esta pandemia o el COVID es totalmente distinto a otras épocas, por decirlo así, en otros tiempos, porque definitivamente no te permite estar 100% al lado de la persona y tú, como quien dice, estar en el último minuto con ella precisamente por la situación. No sé si tienes algo que agregarnos o compartirnos en este caso. Hay esas más de 1000 y pico familias que están sintiendo esa pérdida de no haber podido acompañar en los momentos finales a su ser querido. Pues entendemos que ese dolor es inimaginable, y es esa sensación de culpa de poder no haber estado, pero a ellos precisamente mi mensaje es de que se traten con amor, de que no sientan que la culpa es de ellos, que simplemente los procesos que estamos viviendo tienen una razón de ser, que a veces no las entendemos, nosotros no entendemos la muerte, no entendemos por qué un ser querido se nos tiene que ir,
pero que hay un plan perfecto y que si creemos, y es muy sano sin entrar en religiones, cuando creemos que hay un ser superior, las personas que tienen fe en que hay un ser superior pueden darle todo este dolor que tiene esa pérdida, todo ese proceso y decir, Dios o como lo quieras llamar, yo no puedo cargar con este dolor, te lo dejo a ti para que tú me ayudes a cargar esta pérdida. Y cuando tenemos esa fe en ese ser superior, llámese como se llame, en la religión en la que se ha comprobado en las investigaciones que esas personas que tienen esa fe pueden sanar mucho más fácil y pueden cambiar sus procesos de dolor por las creencias nuevas que les permite cambiar la forma de ver y de sentir eso. Y mi invitación es eso, que no se sientan culpables, que no se sientan que no pueden salir, que hay siempre posibilidades para sanar y que el amor es el principal, el rodearse de gente que los apoye, el buscar obviamente una asesoría profesional y el entender las nuevas formas de vivir desde el aquí y desde el ahora. No nos podemos quedar en el pasado, es que si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera podido hacer esto, porque ya pasó, y no podemos esperar en el futuro, bueno, yo quiero que cambies. No, es desde el aquí y desde el ahora, con amor, con compasión, cómo puedo lidiar con esto, sabiendo que mi energía puede subir y transformar y convertirme en un legado de ese ser que perdí, haciendo las cosas más lindas o más hermosas que ese ser, digamos, me enseñó. Yo creo que es una manera más bonita de ir sanando poco a poco. Qué lindo. Hermoso, María Fernanda, de verdad Sí. que nos encanta.